¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle a me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Parece muerto el acusado de intentar asesinar a su expareja frente a sus dos hijos. Un hombre que era buscado por las autoridades por un violento ataque en contra de su expareja fue encontrado sin vida en la tarde de ayer en una estructura abandonada en San Germán. Según confirmó la policía, el individuo fue identificado como Axel Ayala Toro, de 45 años y residente del mismo municipio. Contra Ayala Toro pesaba una orden de arresto con una fianza de $2.4 millones por cargos relacionados a un intento de feminicidio ocurrido el 29 de mayo. Ese día, Axel Ayala Toro irrumpió en una residencia en el barrio Latea, donde rompió la puerta a patadas y disparó contra su expareja, hiriéndole en la cabeza y el hombro, además de golpearla en el rostro. El ataque ocurrió frente a 3 menores de edad, quienes resultaron ilesos, gracias a Dios. Ayer, a eso de las 5:11 de la tarde, la policía fue alertada mediante una llamada al sistema de emergencias 911 sobre una situación en la carretera 361, a la altura del kilómetro 8, sector Calabazas, del barrio Caín Alto. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del sujeto en una estructura abandonada. La investigación quedó en manos del personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, en conjunto con el fiscal de turno. Así es que hacen todos los cobardes. Le hacen daño a una persona indefensa a la que una vez le juraron amor y después se van por la vía más rápida, ¿verdad? No tuviste valor para afrontar tus hechos. Y así dicen que son varones. Que te vaya bien en el infierno, buen abusador. Se sigue investigando el caso. Detienen a 2 hombres con marihuana durante una intervención vehicular en Carolina. 2 individuos fueron arrestados y enfrentan cargos criminales luego de que agentes de la División de Patrullas de Carreteras del área de Carolina les ocuparan marihuana en una intervención vehicular. Los hechos ocurrieron el jueves 29 de mayo del año 2025 en la avenida Pontezuela, cuando los agentes detuvieron un vehículo Hyundai Tucson por una infracción a la Ley 22 de Tránsito. Al inspeccionar el interior del automóvil, los agentes encontraron la sustancia controlada. Los detenidos fueron identificados como Christopher Alejandro Estela, de 32 años, y Noel García Díaz, de 25 años, ambos residentes del municipio de Carolina. El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien ordenó la erradicación de cargos por violación al artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas. La prueba fue presentada ante el juez Wilfredo Viera del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000 a cada uno. García Díaz logró prestar la fianza mediante un fiador privado, mientras que Alejandro Estela fue ingresado en una institución correccional en Bayamón al no poder prestarla. La investigación estuvo a cargo de la agente Melissa Maldonado, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina. ¿Ven por qué yo le digo a las personas que tienen que tener cuidado? Hicieron la fechoría juntos y yo sé que van a venir a decirme, pero que marihuana, que eso es legal. Si no la compraron en un dispensario y no tienen los permisos correspondientes y la capearon en un punto, eso es ilegal y por eso la erradicación de los cargos. Pero miren cómo uno salió y el otro se fue para el bote. Por eso le digo a todos los chicos, jóvenes, señores, cójanlo suave, no se metan en problemas. Se sigue investigando el caso. Diligencian orden de arresto contra un hombre acusado de agresión y violación a la ley de armas en Sidra. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos del área de Caguas ejecutaron una orden de arresto contra Kenneth Ramos Cruz, de 38 años y residente de Sidra, por su presunta vinculación en un caso de agresión grave y violación a la ley de armas. Según el informe de las autoridades, los hechos ocurrieron la tarde del 6 de mayo de este año,
cuando en el municipio de Sidra, Ramos Cruz supuestamente se presentó al lugar de trabajo del perjudicado y lo atacó dándole en la cabeza con una botella de cristal, causándole heridas que requirieron atención médica. La orden de arresto fue expedida por la jueza Sonia Nieves Cordero del Tribunal de Caguas y conlleva una fianza de $50,000. El imputado enfrentó cargos por violación al artículo 109 del Código Penal Agresión Grave y en violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas, relacionado con el uso de arma blanca. Tras su arresto, Ramos Cruz fue llevado ante la jueza Inmarí Colón Mazó para la lectura de los derechos. Luego de prestar la fianza mediante un fiador privado, quedó en libertad provisional hasta la vista preliminar señalada para el 16 de junio del año 2025. El diligenciamiento fue realizado por el agente Antonio Maldonado, bajo la supervisión del sargento Carlos Claudio. La violencia nunca es la solución. La violencia es solo de carácter defensivo, que se puede usar cuando te están atacando. Pero de lo contrario, era mejor que hablara con la persona con la que tú tenías problemas. Porque mira ahora, te ganaste un caso. Se sigue investigando el caso. Hombre asesinado en Humacao fue identificado como residente de Naguabo. Las autoridades identificaron al hombre asesinado el pasado 28 de mayo en el barrio Mambiche Prieto de Humacao como Dani Yomal Carmona Díaz, de 28 años y residente de Naguabo. El hallazgo ocurrió en horas de la mañana cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento en el camino Bastián Martínez. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un área verde, el cual presentaba múltiples heridas de bala. La investigación fue asumida por la agente Johan Méndez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Humacao, junto al fiscal Israel Umpier. De acuerdo con el informe oficial, Carmona Díaz tenía expediente criminal por violaciones a la ley de drogas y había sido fichado recientemente en abril del año 2025. Qué pena que tu camino turbulento en esta vida haya terminado así. Recién había sido fichado y miren ahora. Señores, la violencia no es el camino. Y si tú mataste, ahora ese problema es tuyo. Las autoridades no van a descansar hasta agarrarte, hasta verte preso. Debiste de pensar las cosas. Le hablo a los que asesinaron a este joven. Se sigue investigando el caso. Hombre muere arrollado mientras cruzaba en scooter en la 65 de Infantería. Un hombre que se desplazaba en una scooter eléctrica falleció en la madrugada de hoy luego de ser impactado por un vehículo en la avenida 65 de Infantería, jurisdicción San Juan, cerca del límite con Carolina. El trágico incidente se reportó alrededor de las 5:15 en la intersección con la avenida Roberto Sánchez Vilella. La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada, aparenta tener entre 20 o 30 años. Según la información preliminar, el joven intentaba cruzar la vía cuando fue atropellado por una conductora que transitaba en dirección de oeste a este en un Hyundai Accent. La mujer, quien es guardia de seguridad, salía de su turno de trabajo y manifestó que no se percató de la presencia del peatón. El impacto le causó la muerte de manera instantánea. La conductora permaneció en el lugar y se le realizó una prueba de alcohol de aliento, la cual arrojó 0.00%, informó el director de patrullas de carreteras de San Juan, Rodolfo León. Como consecuencia del accidente, todos los carriles en esa dirección fueron cerrados, mientras las autoridades realizan la remoción del cuerpo, la scooter y la limpieza del área. La División de Tránsito de San Juan quedaron a cargo de la investigación. ¡Qué cosas, Dios mío! Hay que tener cuidado cuando cruzamos la calle y más si es de noche. Tenemos que hacernos ver por los choferes y tratar siempre de cruzar en las intersecciones que son correspondientes para eso.
porque lamentablemente cuando pasan las cosas no hay marcha atrás. Que Dios acompañe a ese joven que fue impactado y que le den la ayuda necesaria a la fémina que lo impactó, porque claramente se ve que fue un incidente desgraciado. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a 3 hombres por armas y drogas luego de una intervención en una autopista en Salinas. 3 individuos fueron acusados por violaciones a la ley de armas y a la ley de sustancias controladas tras una intervención vehicular realizada por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Autopistas de Salinas. Los imputados fueron identificados como Julio Fraticelli Otero, de 22 años, Héctor Torres Crespo, de 33, y Jaciel Palau Negrón, de 20, todos residentes de San Juan. Según el informe policiaco, los hechos ocurrieron la noche del 31 de mayo de este año a la altura del kilómetro 59.9 de la carretera PR52 en jurisdicción de Salinas. Los agentes detuvieron un vehículo Toyota Tacoma del año 2024 por una infracción a la ley 22 de tránsito. Durante la inspección se les ocuparon 2 pistolas marca Glock, 4 cargadores calibre 9 milímetros, marihuana y dinero en efectivo. La fiscal Milagro Saldaña ordenó la erradicación de cargos por violaciones a los artículos 6.05, portación ilegal de arma de fuego, 6.22, posesión de municiones de la ley de armas y el artículo 404 de la ley de sustancias controladas. La juez Mayra Estefan del Tribunal de Guayama encontró causa para arresto y le fijó una fianza de $25,000 para cada uno, la cual fue prestada, por lo que los acusados quedaron en libertad hasta la vista preliminar. El que anda con armas ilegales y drogas siempre va a tener problemas. Por eso le digo a los jóvenes, aléjense de las armas, aléjense de las drogas. Se sigue investigando el caso. Diligencian orden de arresto contra una mujer por violencia de género en Humacao. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos del área de Humacao, ejecutaron una orden de arresto contra Tania Vázquez Santiago, una mujer de 34 años y residente de Bayamón, por presuntos actos de violencia de género. Según las autoridades, contra Vázquez Santiago pesaba una orden de arresto con una fianza global de $150,000 por violaciones a los artículos 3.1, maltrato, 3.2, maltrato agravado y 3.3, amenaza de la ley 54 para la prevención de violencia doméstica. Los hechos ocurrieron en el mes de mayo del año 2025 en Humacao. La arrestada fue llevada ante la jueza Enid Cristina Rivera del Tribunal de Humacao, quien le realizó las advertencias de ley. Al no poder prestar la fianza impuesta, se ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón en espera de la vista preliminar. El diligenciamiento fue realizado por el agente Eliyomar Cintrón bajo la supervisión del sargento Julio Cruz, en coordinación con el teniente Brian Díaz López. El abuso no es bueno, y más cuando se le está haciendo a una persona querida, una persona que confió en ti. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.